¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito en esta vida? Ahora que eres nueva criatura, hija de Dios, ¿qué necesito hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Pues el día de hoy en Diario de una Guerrera estaremos respondiendo a esas preguntas, porque recuerden que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Qué tal? Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video del día de hoy, estaremos llevando a cabo nuestra lección número 5 de nuestra serie Mujeres Dependientes de Dios, cuyo título es Tu vida tiene un propósito. Durante las últimas 4 semanas o los últimos 4 programas hemos estado hablando de puntos importantes para cada una de nosotras, señoritas, para formar esa dependencia en nuestra vida hacia Dios, para cada día buscar a Dios y solamente depender de Él. Vimos en la primera lección que debemos confiar en Dios. En la segunda lección habíamos visto que debemos confiar en sus promesas y en su fidelidad. En la tercera lección habíamos visto que debemos impartir la gloria de Dios, y en el anterior programa estábamos hablando sobre dejar que la luz de Dios brille a través de nosotros, llevar la luz del Evangelio a todas las personas. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de que nuestra vida tiene un propósito, y esto lo vamos a ver en la carta del apóstol Pablo, que está en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 11 hasta el capítulo 6, versículo 10. Ese es nuestro contexto, ese es donde está situada nuestra lección del día de hoy, y vamos a dividirlo en 3 partes. Y nuestra primera parte titula Amor y temor a Dios, y lo vamos a encontrar en el pasaje de 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 16. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En este hermoso pasaje se menciona en primer lugar una palabra, y una palabra muy importante, y es el temor. ¿Qué significa temor? Es un respeto reverente hacia Dios por parte de nosotros. ¿Estás teniendo temor en tu vida hacia Dios? Ya habíamos hablado sobre este tema justamente del temor a Dios, y es muy importante que todos nosotros sepamos cómo desarrollar el temor en nuestras vidas hacia Dios. Es un respeto de que cada día en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar frente a las demás personas, debemos reflejar que somos seguidores de Cristo. Y mediante esto vamos a darle la gloria a Dios y vamos a demostrar que nosotros le respetamos, que respetamos su autoridad y que seguimos todas sus pautas conforme a lo que está en su palabra, que es la Biblia. Entonces el temor debe ser un hábito en nuestras vidas. Muchos quizás confunden esta palabra con miedo. Claro que va asociado, porque es como decir que estamos respetando que Dios dice en su palabra que no debe haber el pecado en nuestra vida. Entonces esto nos debe crear en nuestro interior ese deseo de quitar el pecado de nuestra vida y seguir lo que Dios quiere. Es buscar que cada día Dios
nos apruebe en nuestra forma de vivir. Esa es la manera en la que uno debe vivir bajo el temor de Dios. Entonces busquemos este primer punto en nuestras vidas, analicémoslo en este punto y veamos si realmente estamos teniendo temor de Dios o estamos viviendo una vida desenfrenada, una vida en la que no nos sujetamos a la palabra de Dios, sino que estamos viviendo conforme a lo que querramos, a nuestros pensamientos, a nuestra propia voluntad. Quizás estamos pasando por esas circunstancias y no nos hemos dado cuenta hasta este punto. Así que tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado con esta acción de tener temor al Señor. Muy bien, habíamos estado hablando sobre al principio, ¿no? El tema del día de hoy, ¿cuál es nuestro propósito? Déjenme decirles que el apóstol Pablo en sus cartas y cuando nosotros nos ponemos a leer cómo él se dirigía hacia los creyentes en esas cartas, podemos ver claramente que él ya sabía cuál es su propósito en este mundo. Una vez que él fue una nueva criatura, un nuevo creyente, en el momento en el que él tuvo un encuentro personal con Cristo, él ya sabía lo que tenía que hacer. Compartir el Evangelio a todas las naciones, compartir el amor de Cristo, compartir la salvación que solo Cristo ofrece a todas las personas. Él sabía que ese era su propósito y se aferró a su propósito y lo cumplió. Ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, señoritas, y si algún joven me está viendo, ese es el propósito que Dios tiene para ti también. Que compartas el Evangelio con todas las personas en este mundo. En el momento en el que aceptamos al Señor en nuestro corazón, hemos experimentado un cambio interno, que quizás no sucedió algo maravilloso en ese momento, como que luces y todo, como el apóstol Pablo, ¿no? Que lo cegó la luz de Cristo, pero a nosotros también nos ocurre un cambio interno. Y eso se va a ver reflejado desde el momento en el que hemos aceptado a Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que aceptamos a Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo vino a habitar en nuestros corazones. Y eso quiere decir que cada día el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas para que cada día nosotros nos parezcamos más a Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, adquirimos una nueva identidad. Y eso es algo muy importante que ustedes también tienen que saber. Porque este mundo nos dice que somos producto de la casualidad. Y muchos jóvenes hoy en día se cierran en esa idea y andan buscando identificarse con algo y lamentablemente con las cosas que ofrece este mundo. Y muchas veces lo encuentran quizás una paz temporal que le ofrece este mundo, que claramente no es la paz que Dios ofrece, porque la paz que Dios ofrece es la verdadera paz, la paz que nos quita todo temor, que podemos vivir confiados en que Dios está con nosotros. Pero este mundo les está cegando a esos jóvenes y les está diciendo, mira, yo tengo un propósito para ti y es que tú seas un gran profesional, un gran trabajador, que cada día escales y escales y escales y tengas mucho éxito. Y eso es lo que nos ofrece el mundo. Pero ¿qué nos ofrece Dios? Es mucho más maravilloso aún, que es una vida eterna. Envió a su único Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados y ofrecernos la vida eterna, cosa que el mundo nunca nos va a ofrecer. Jovencitas, jovencitos, tengamos en cuenta esto en nuestra vida. Cuando nos preguntemos ¿qué propósito tiene Dios para mí? La respuesta es, primero te dio la salvación, tienes una nueva identidad en Cristo y tu propósito ahora es compartir justamente lo que has experimentado con otras personas. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo tenía muy en mente y siempre lo cumplía el hecho de proclamar el Evangelio y edificar la iglesia, edificar a los hermanos. ¿Cómo? Enseñándoles la palabra del Señor, ayudándoles en su crecimiento espiritual. Algo que también vemos en este texto es al apóstol Pablo mencionando que es una persona intachable. Es decir, que él reflejaba tanto a Cristo en su manera de vivir que las demás personas no podían decir nada sobre él. No podrían acusarle ni decirle que él es así, que él, mira, por dentro de la iglesia será así, pero por fuera no. Él
tenía una conducta tan honorable, tan ejemplar, que nadie podía acusarlo. Y él no menciona esto en sus cartas para jactarse y decir, miren, yo soy así, yo soy un gran ejemplo. No, sino que él se ponía como ejemplo porque decía que él seguía a Cristo, que quería formar en los demás creyentes que cada día busquen ser como Cristo, que se dejen moldear cada día a la imagen de Cristo, por medio de sus acciones, por medio de aprender la palabra de Dios. Eso es lo que buscaba el apóstol Pablo. No gloriarse a sí mismo, porque en sí el cambio notorio que tuvo el apóstol Pablo no fue por sus propios medios, sino por la obra de Dios, por la obra de Cristo, que cambió su vida completamente. Entonces nosotros tenemos exactamente esas mismas cualidades que tenemos que buscar, mejor dicho, en nuestro diario vivir. Ser personas intachables, que reflejen a Cristo en su manera de vivir. Sé que para muchos quizás van a decir, bueno, es complicado, es muy complicado seguir el ejemplo de Cristo. Yo no sé cómo es que Cristo vivió una vida perfecta aquí en la tierra, pero ven que sí es posible. ¿Cómo es posible esto? Recuerden que Jesús siempre se sujetaba a su Padre, y eso es justamente lo que estamos desarrollando en estas lecciones. Jesús dependía completamente de Dios para cada actuar, para cada pensar. En el momento en el que compartía el Evangelio, en todo momento vemos que se sujetaba al Padre. Y eso es algo que nosotras, señoritas, debemos copiar de Jesucristo. Cada día depender de Dios, confiar en Dios, sujetarnos a Dios. Y créanme que va a ser muy difícil que el mundo nos arrastre en sus corrientes. Pero si no estamos dependiendo de Dios, ni confiando en Dios, ni obedeciendo a Dios, va a ser muy difícil cumplir todo esto en nuestro diario vivir, en nuestra vida espiritual. Dentro de este pasaje también podemos ver algo muy hermoso, y esta es mi parte favorita, y es el amor de Cristo. Vamos a ver algunas características del amor de Cristo y lo que Dios quiere también para todas las personas. Dios quiere que todas las personas tengan un propósito en la vida. Dios te creó, te diseñó desde que estabas en la barriga de tu mamá, y Él ya tenía un propósito para ti, para cada persona. Pero ¿qué es lo que quiere Dios primero? La salvación de todos los pecadores, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y eso lo hace mediante el amor que nos tuvo a cada uno de nosotros. Dios es increíble, ¿verdad? Es la fuente de amor, por eso siempre les menciono, la fuente de amor inagotable. Tan grande fue su amor que nos entregó a su único Hijo, para que todos nosotros podamos tener una relación directa con Él. Primero podemos ver la anchura del amor de Cristo, el alcance que tiene este amor, y es que alcanza para toda la humanidad. No es que solamente es para un cierto grupo de personas, no. El amor de Dios, el amor que ofrece, es para todas las personas, para toda la humanidad, para todos los pecadores. Pero también hay una condicionante, y es que el pecado nos aleja de Dios. Recuerden que Dios es amor, pero también ese amor va sujeto a su justicia. Dios ama al hombre, pero aborrece su pecado. Y eso es en la condición en la que vivíamos anteriormente. Bueno, si eres creyente, claramente. Pero si aún no has recibido al Señor en tu corazón, déjame decirte que en este momento tú no puedes llegar a Dios, no puedes tener una relación con Dios porque tu pecado te lo impide. Tu pecado es lo que te está separando de Dios. Pero ese amor que Él te tiene, te dio una oportunidad para que tú puedas tener una relación con Él. ¿Y cómo es esto? Recibiendo el regalo de la salvación. Otra cosa que podemos aprender del amor de Dios es la longitud, o sea, lo largo que es su amor. Y es que su amor es permanente. Su amor no ha cambiado desde el momento en el que creó a Adán y Eva. Amó al hombre. ¿Y tú crees que no lo ama ahora? Sí, nos ama. Por eso es que cada día nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Tan grande y tan largo es su amor que no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y para siempre.
Quieres disfrutar de este amor, el amor verdadero, que quizás estabas buscándolo en el mundo, pero ahora puedes encontrarlo en Dios, porque es el único que puede ofrecerte ese amor, que te va a llenar completamente y te va a dar una nueva identidad, para que así tú puedas sentirte feliz de que eres alguien para Dios. Quizás este mundo te dice, no, tú eres un don nadie, tienes que hacer muchas cosas para que la gente te reconozca, pero déjame decirte que es mejor recibir el reconocimiento de Dios que de los hombres. ¿Y cómo puedes lograr esto? Como te digo, buscando a Dios, arrepintiéndote de tus pecados, aceptándole en tu vida. Y vemos también la profundidad del amor de Dios, y esto es algo que a mí me impacta demasiado. Cómo Jesús vino a este mundo, no en toda su gloria, sino en forma de un siervo. Vino a servir a los demás. Es como que ustedes ven al presidente ayudando a las personas que limpian las calles. No se ve eso. ¿Por qué? Porque no le dejan hacerlo. Porque es la máxima autoridad y Él es el que ordena. Pero vemos la diferencia entre lo que el mundo hace, dice, a lo que Dios hace. Vemos a Jesús viniendo en forma de siervo, sirviendo a las demás personas, compartiéndoles el evangelio, ayudando al prójimo, ayudando a las personas que más le necesitaban. Y en todo momento siempre vemos a Jesús ayudando a esas personas de manera espiritual, dándoles la salvación, por medio de la fe que ellos depositaban en Jesús. Qué hermoso ejemplo, ¿verdad? Nosotros muchas veces queremos tener el más alto cargo, pero lo que a Dios le gusta es que nosotros nos humillemos a nosotros mismos, que nos pongamos en esa situación de siervo, en esa posición de siervo. Nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Maestro, que es Jesucristo. Si Jesucristo vino a servir, sirvió a las demás personas, ese debe ser nuestro deseo, nuestro corazón. Y dentro de nuestra iglesia es lo que más me gusta, que dentro del SED la primera palabra es el servicio. Servicio. Que sea parte de nuestra vida diaria, una práctica diaria. Y dentro de todo esto, tenemos que tener en cuenta la gratitud. ¿Has agradecido al Señor por tu salvación? ¿Cómo estás demostrando tu gratitud hacia el Señor? Déjame decirte que las acciones dicen más que las palabras. Quizás tú puedas decir, Señor, te agradezco por mi salvación, pero tú no estás demostrando en tus acciones tu gratitud. ¿Cómo demostramos nuestra gratitud por medio de nuestras acciones? Obedeciendo a lo que Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ya tienes un discípulo? ¿Estás compartiendo el Evangelio? Si no lo estás haciendo, déjame decirte que no estás reflejando tu gratitud hacia el Señor. ¿Estás asistiendo a los servicios de celebración? ¿Llegas puntual a cada servicio? ¿Traes visitas? Créanme que eso también a mí me tocó bastante. Y es algo en lo que yo lucho cada día, pero le pido al Señor que me ayude. Y gracias a Dios, Él está respondiendo a mis oraciones. Y cada día me está dando oportunidades nuevas para compartir el Evangelio, para poder discipular. Pero todo esto requiere perseverancia y completa y plena confianza en el Señor. Entonces, que sea un hábito en nuestra vida, buscarle, compartir el Evangelio, demostrar que tenemos esa nueva identidad. Nuestro segundo punto titula Uso de nuestra nueva identidad. En esta parte sí tenemos que tener muchísimo cuidado. Ya sabemos qué propósito tenemos, cuánto valemos para el Señor, pero aquí mucho ojo, de verdad. Tenemos que tener mucho cuidado porque es una gran responsabilidad. Veamos lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje nos menciona la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Hay una palabra que se menciona en este pasaje y es que somos embajadores. ¿Qué significa ser un embajador? Un embajador es un representante oficial de un estado en otro lugar, en otro estado, mejor dicho. Dentro de cada país hay un embajador de otros países. Y de Perú, por ejemplo, hay embajadores peruanos en otros países. Son representantes de nuestro país. Y eso es lo que nosotros somos, representantes del reino de los cielos, aquí en la tierra. ¿Cómo te estás comportando como un embajador aquí en la tierra? ¿Qué ejemplo estás dando a las demás personas si eres un embajador? El apóstol Pablo estaba siendo muy preciso en este texto y decía que a nosotros como representantes estamos representando el reino de Dios, porque ya somos partes de esa nacionalidad cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón. Y ahora tenemos la tarea de como embajadores compartir a las demás personas el Evangelio, para que las demás personas puedan reconciliarse con Dios, puedan tener una oportunidad de ser parte del reino de los cielos. Es una tarea muy importante, una gran responsabilidad. Muchos de nosotros quizás no lo estábamos haciendo bien, quizás no estábamos dando un buen ejemplo, pero es el momento en el que Dios quizás está tocando tu corazón para que puedas cambiar tu conducta. Y eso tenemos una palabra para eso, ¿verdad? Y es el testimonio. Testimonio que damos frente a las demás personas. Quizás ya los tengo un poco cansados mencionándoles esto, pero es muy importante. Es muy importante, porque las personas nos observan cómo actuamos en cada situación. Y eso yo les puedo compartir como ejemplo. Dentro de mi trabajo, mi jefe observa cómo actúo yo. Y muchas veces me ha felicitado en la forma en la que actúo. Y yo le dije que eso no es gracias a mí, a algo que yo haya aprendido por mí misma, sino que es lo que Dios dice en su palabra. Y yo quiero obedecer a Dios en todo lo que haga. Quizás en tu trabajo vas a ser puesto a prueba. Quizás alguno de tus jefes te diga, bueno, en el inventario, por ejemplo, no cuadra algo, entonces pon que no has vendido ese producto. Te pide que mientas. ¿Cómo es tu accionar? ¿Le haces caso a tu jefe para quedar bien con él? ¿O estás siendo un buen embajador del reino de los cielos y decirle, lo siento, no puedo hacer eso? Porque a Dios no le agrada la mentira. Dios es un Dios de verdad. Defendamos lo que dice Dios en su palabra. Necesitamos más jóvenes, más personas que tengan ese deseo de reflejar lo que Dios dice en su palabra. Eso es algo que he estado aprendiendo durante también este mes que hemos estado estudiando dentro de nuestra iglesia. He decidido seguir a Cristo. El manual que debe ser en nuestra vida, nuestra guía, es la palabra de Dios. Si no estamos leyendo nuestro manual de instrucciones, no vamos a saber cómo defendernos, no vamos a saber cómo actuar en nuestro diario vivir para dar un buen testimonio. Eso es algo que he estado aprendiendo estas últimas semanas y me he dado cuenta que realmente la gente muchas veces va a llegar a los pies de Cristo por nuestro testimonio. Y eso es algo maravilloso, como Dios obra, ¿verdad? En sus embajadores, en cada uno de nosotros. El texto nos menciona que somos nuevas criaturas. Eso quiere decir que tienes que olvidar tu pasado. Quizás hayas sido una persona muy mala en tu pasado, hayas cometido pecado tras pecado tras pecado, hayas hecho miles de cosas malas. A Dios no le importa eso porque ya te dio una nueva identidad en Cristo. Te dijo, bueno, te voy a dar una nueva identidad. Ahora tú cada día vas a ser moldeado por el Espíritu Santo para que seas más como Cristo, para que seas perfecto.
Y eso significa que no debes traer al presente lo que eras en el pasado, porque Dios ya perdonó tus pecados. Dios ya lo olvidó. A los ojos de Dios somos justos gracias a Cristo. Dios vio a Jesús como un pecador, imagínense. ¿Por qué? Porque cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras culpas. Y ahora nosotros, frente a los ojos de Dios, somos perfectos, santos, justos. Y ese regalo nadie puede dártelo, solamente Cristo. Aprovéchalo. Ahora que eres una nueva criatura, trabaja fervientemente, con mucha alegría, con muchas energías al servicio del Señor. Nuestro tercer punto titula La conducta en el ministerio. ¿Cómo debemos comportarnos? El apóstol Pablo es un gran ejemplo y aquí también nos dice qué tenemos que hacer. Y este pasaje, este texto, este punto importante lo vamos a ubicar en 2 Corintios, ahora sí en el capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Cuántas cosas nos van a pasar por querer hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas el enemigo nos va a atacar justamente para que dejemos de compartir el Evangelio? Para que nosotros dudemos de nuestra identidad en Dios, de nuestro propósito en Dios. El enemigo es muy astuto y sabe que si tu parte débil es, ¿cuál es mi propósito en este mundo? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente de mí? Si esa es tu mayor debilidad, Satanás te va a atacar en esa parte en tu vida. Debemos tener mucho cuidado, y justo el apóstol Pablo nos menciona por todas las cosas que él pasó para cumplir la misión que él tenía, que Dios le dio, que Jesucristo le dio, de compartir el Evangelio. Pasó por muchas cosas, y ahí nos menciona algo muy importante, y es la paciencia. Muy pocos somos pacientes. Yo no soy paciente realmente, pero Dios trabaja en mí para ser paciente, porque yo enseño niños. Enseñar niños a veces requiere demasiada paciencia. Por mis propios medios yo no soy paciente, pero déjenme decirles que en el momento en el que enseño, Dios me da una paciencia que muchos me dicen, hermana Emily, usted tiene una paciencia con los niños. No es gracias a mí, es gracias a Dios, porque Él me está ayudando a formar la paciencia en mi vida. Y a ustedes también les va a hacer lo mismo el Señor. Va a trabajar en cada aspecto de su vida. Hay que ser pacientes, porque nos van a atravesar circunstancias, problemas, la incertidumbre, muchas cosas en nuestra vida que nos van a atacar, nos van a hacer flaquear. Pero como dice el apóstol Pablo, quizás por un momento nos hagan caer, quizás tiremos la toalla, pero podemos levantarnos. Por nosotros no, sino sosteniéndonos de la mano de Cristo, que nos ofrece para tener la victoria. Recordemos que tenemos este propósito valioso. Todo lo que hagamos para cumplir nuestro propósito valdrá la pena. Cada sufrimiento aquí en la tierra es temporal,
porque al final, cuando Jesucristo nos lleva a su presencia, la victoria va a ser eterna. Ese gozo que vamos a presenciar por haber obedecido a Dios va a ser eterno. Así que no pensemos en las cosas que nos vayan a pasar en la tierra. Simplemente pensemos en el gozo que vamos a sentir por la eternidad de haber obedecido a Dios. Y que Dios va a estar conforme con cada uno de nosotros. Te va a felicitar. Vas a recibir el reconocimiento de Dios por todo lo que has hecho. Y eso ya lo vemos en Cristo, porque Él es victorioso. Él ya ganó. Y lo que nosotros nomás tenemos que hacer ahora es seguir su ejemplo de compartir la palabra de Dios a todas las personas. Esta tarea es muy importante y es para valientes. Y sí, déjame decirte, tú eres valiente. Eres valiente porque Dios está contigo y te va a ayudar a cumplir con tu propósito. Ya no sientas ese vacío en tu corazón, porque Dios es el único que puede llenar ese vacío en tu corazón. No te preguntes cuál es tu propósito, porque el propósito que Dios tiene para ti ya te lo ha dicho. Y también está en su palabra. Cada cosa que Él te guía a hacer es porque está en sus planes, porque Él está cumpliendo el propósito que Él tiene preparado para ti. Es hermoso como Dios obra, como Dios hace cada cosa en nuestras vidas. Hay una palabra que está en griego que significa hipome, que está justamente dentro de este texto, que significa soportar con permanencia, tenacidad y perseverancia. ¿Qué tenemos que hacer hasta el día que llegue nuestro Señor Jesucristo? Soportar. Soportar con perseverancia, tenacidad y permanencia todos los ataques que vengan por parte del enemigo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Usando nuestras armas espirituales. Recuerden que nuestras armas, tenemos armas defensivas y ofensivas. Tenemos que saber la diferencia entre ellas. ¿Cómo? Leyendo la palabra del Señor. Cada día cuando hacemos nuestro cuaderno espiritual estamos haciendo uso de nuestras armas espirituales. Cada día estamos cada día en una batalla espiritual. Ustedes han visto seguramente alguna película de guerra en las que han visto un soldado, ¿no? ¿Cómo van ellos? Van bien uniformados, bien protegidos y tienen un arma. Pero en ningún momento hemos visto a un soldado que vaya a pelear contra el enemigo sin su uniforme, sin su arma. Eso sería muy ridículo, ¿verdad? Pues así nos vemos nosotros, cuando cada día vamos a luchar contra el enemigo y estamos yendo sin nuestras armas y sin nuestro uniforme de protección. Cada día estamos luchando una batalla. Y si no estamos haciendo uso de nuestras armas, va a ser muy fácil que el enemigo nos derrote, nos haga caer. Pero si nosotros vamos con el Espíritu Santo, vamos con Jesús, usamos las armas que Dios nos ha provisto, cada día podemos ganar cada batalla. Cada día son diferentes las luchas que tenemos. Pero si nosotros obedecemos a Dios, y nos armamos con todo lo que Él nos ha dado, vamos a poder luchar cada día con todo lo que el enemigo nos dice. Y justamente con lo que les estaba enseñando el día de hoy, eso es algo que yo he aprendido personalmente. Que tengo una identidad en Dios, que Dios tiene un propósito para mí, que soy su hija y que por medio de la gratitud, para demostrárselo al Señor, debo obedecer su palabra y compartir el Evangelio con las demás personas. Realmente espero que este programa te haya ayudado bastante, sobre todo a que ya no sigas las corrientes de este mundo, no sigas el pensamiento que tiene este mundo acerca del propósito que nosotros tenemos aquí en la tierra, sino que confíes en el propósito que Dios te ha dicho que tiene. Y todo esto lo puedes encontrar en su palabra. Pongamos en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Sigamos compartiendo el Evangelio a todas las personas, a todos nuestros amigos, conocidos. Y recordemos cada día que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.